di luce, porta il sole attorno a te, rivestiti d'amore, è l'amore che cerca te, rivestiti di pace, la vita abbraccerai, è la forza che non hai trovato mai, dalla sua luce che arriverà. Rivestiti di luce, porta il sole attorno a te, rivestiti d'amore, è l'amore che cerca te, rivestiti di pace, la vita abbraccerà. Muy buenas tardes a todos. Primero, pues quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Y también me uno a agradecerle a las hermanas, siervas de María, quienes conozco desde antes, especialmente en Colombia, y conozco su increíble ministerio, porque cuánta gente tiene la valentía de atreverse a ayudar a los más necesitados. Eso es lo que más escasea en este mundo. Por eso estas comunidades son pues como la esperanza de esta humanidad perdida, porque hay gente que se preocupa por los demás y esta comunidad es una de ellas, y por eso me honra mucho estar entre ellas y recibir la bendición de proveer este espacio para que vivamos este momento de reflexión en esta Cuaresma. También pues el apostolado de la Virgen María, que en este grupo que honra a la Virgen en su aparición, pues también es unirse uno a un don. Yo viajo por el mundo y pues me uno a muchísimas grupos de María en Fátima, en Lourdes, en muchos sitios donde la Virgen se ha manifestado, en Medjugorje, y encontramos este lenguaje, ¿no? Este mismo lenguaje. Es un lenguaje muy hermoso porque es el lenguaje de nuestra alma y nos entendemos, porque así como dicen que entre los dones del Espíritu Santo está el don de lenguas, entre los dones del amor de los corazones cuando se unen está el don de la amistad en Dios, y es muy hermoso. Yo fui invitado como primera reflexión a compartirles el perdón y la reparación. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para que nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1. La justificación, prenda de la salvación. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Pues como vemos, el Espíritu Santo es muy puntual y precisamente estas palabras que yo nunca escojo siempre nos dan a nosotros la luz de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ahora que nos reunimos en unidad de corazones, como lo estaba diciendo, con una sola intención, que es abrirnos a que el Espíritu Santo nos hable, porque pues somos peregrinos y este es un alto en el camino y paramos, nos detenemos para que Dios nos cuente tantas cosas que tiene para contarles a nuestra alma en un lenguaje que tal vez no podemos describir racionalmente, pero que nuestro corazón sí lo entiende y se consuela, y además que siente ese cariño tan increíble que tiene Dios por nosotros, que está vivo en nuestros corazones por medio de este don extraordinario que es la Iglesia, sabiendo que desde este sagrario estos rayos del amor eucarístico de Dios nos bañan, nos abrazan, nos liberan, nos inspiran y además nos dan la fortaleza que necesitamos para seguir caminando con esta misteriosa vida que Dios nos confió, que es tan misteriosa que ni siquiera sabemos cuánto tiempo nos falta, ni siquiera eso. Por eso, teniendo en cuenta lo grande que es nuestro Divino Maestro y lo estricto, lo perfecto, nos damos cuenta que el hecho de que en esta escuela de almas en la que vivimos y en la que Él nos creó, el misterio de la presencia de Dios y su pedagogía hace que nosotros nos enamoremos más de Él, porque estamos constantemente vigilando a ver cómo es que se sigue moviendo entre nosotros. Ustedes saben que el éxtasis de la gloria de Dios en el que viven los ángeles y los santos es el vivir a Dios, el estar siempre asombrados de Dios, porque nunca termina, es infinito y está permanentemente creando. Cuando lo descubrimos, entonces es nuestra más grande fascinación, porque entonces nos enamoramos de ese que todo lo puede, que todo lo sabe y además que tiene un plan perfecto para nosotros. Dentro de lo más importante que hemos aprendido de nuestro Mesías Jesucristo es el perdón. Sabemos que la condición para que nosotros podamos entrar en ese espíritu mesiánico de la redención es por medio del perdón, porque así como Él nos ha perdonado para ofrecernos la salvación de nuestras almas, nosotros debemos entender ese perdón hasta el punto que debemos aprender a perdonar. Esta es una condición demasiado importante para entender el Nazareno, la cruz, para entender la sangre del Señor, para entender el enemigo del alma, de qué está hecho, y para entender nuestra misión. Para que yo pueda llevar a cabo la misión para la cual Dios me creó, yo debo primero que establecer mi corazón en el don del perdón. Porque si yo no entiendo ese misterio de cómo Dios me ha perdonado y cómo yo debo perdonar para que esos dos perdones se encuentren y se conviertan en la gracia que me levanta de este mundo caído, entonces
el crecimiento espiritual que yo necesito para poder llevar a cabo la misión para la cual Dios me creó en la iglesia, que sabemos que nosotros fuimos escogidos con nombre propio para ser católicos. Somos un pueblo separado, predestinado, como dice San Pablo, y tenemos en nosotros infuso en nuestros corazones nuestra misión. Todo está hecho ya, todo. Ustedes se dan cuenta en el Evangelio, que es nuestra guía, nuestra única guía. En las bodas de Caná, ustedes pueden observar algo extraordinariamente poderoso, como todo lo de Jesús. Dios, en la persona de Jesús, tiene un diálogo con María que de todo tiene menos de un diálogo humano natural. Nada, un diálogo totalmente absurdo para nuestro entendimiento. Jesús era un invitado en la boda, igual que María y los apóstoles. Pero en un momento dado la Virgen le pide vino y él, pues lo normal es que humanamente diga, pues si yo no soy el encargado de esta fiesta, yo no tenía que traer vino. ¿Qué te pasa? Pero el Señor lo que dice es, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Esa es una respuesta que tiene que ver con algo que solo Él y la Virgen saben. La Virgen ya llevaba 30 años con el Mesías. 30 años. Ustedes pueden imaginar todo lo que vivió ella con él, lo que vivieron los dos. El lenguaje de ellos estaba muy arriba, por encima de lo que conocemos como un lenguaje humano. Y nos damos cuenta en esa conversación totalmente sobrenatural que la Virgen, después de que Jesús le dice eso, como si no hubiese escuchado, pero que sí escuchó, pero en otro nivel, le dice a los pajes, hagan lo que Él les diga. Y Él ya le había dicho a la Virgen que no era su tiempo todavía. Sin embargo, sucede algo más raro. El Señor les da instrucciones a ellos para que llenen de agua las tinajas y luego convierte esa agua en vino. Ustedes se dan cuenta que no hay coherencia en esa conversación. Es totalmente incoherente, pero no para Jesús y María, para nosotros, porque no tiene sentido. Pero claro que tiene sentido, porque precisamente es el lenguaje del Espíritu. Ustedes se dan cuenta que Nicodemos no pudo entender el lenguaje espiritual de Jesús cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Y él contestó en la forma más absurda y dijo, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Así, no entendió nada. Le pasó por encima lo que Jesús le dijo. Hasta el Señor lo reprendió. Y dice, tú, un hombre tan educado, un doctor de la ley, no sabes estas cosas. Pues Jesús sabía que él no sabía, pero lo estaba exhortando, empujándolo para que entrara en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos del perdón, debemos entender lo tanto que Jesús quiere que nosotros nos elevemos al nivel de su lenguaje espiritual. Porque si nos elevamos a ese lenguaje, podemos entender por qué nos pide que amemos nuestros enemigos. ¿Por qué nos pide que si nos dan en esta mejilla volteemos la otra? Que si nos piden la camisa les demos también la capa. Y todo esto no es racional, porque el hombre no vive así, el hombre no actúa así. Esos no son los principios humanos de la supervivencia de una sociedad común. Sin embargo, como Él es el mensaje nuevo, la nueva creación, la redención, Él viene con un lenguaje nuevo que está por encima de todo lo que nosotros conocemos como lenguaje.
Y por eso nuestro deber cristiano más importante es elevarnos al espíritu mesiánico, que es la mística de este evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. El espíritu, la mística, adentrarnos en eso y entender lo trascendental que es el perdón. Ustedes saben que fácilmente nosotros vivimos nuestra religión en una forma muy convenientemente adaptada a nuestras expectativas, a nuestra forma de interpretar la vida, a nuestra forma de caminar en este mundo, entre la gente, con Dios, con nosotros mismos, y terminamos diseñando nuestra propia doctrina. Usted encuentra mucho católico que con mucha propiedad le explican a ustedes por qué no se confiesan, y lo tienen muy claro, y comulgan muchas veces. También encuentra algunos que no creen que deben venir a misa los domingos, no creen que deben obedecer a los preceptos de la ley, las tradiciones de la iglesia, vivir bajo la sana doctrina, nada de eso. Sin embargo, se consideran buenos católicos y participan en la iglesia a su manera. Entonces, nuestra responsabilidad más grande es vivir el don de Jesucristo en nuestra vida en su propio nivel, no en el nivel humano donde nos diseñamos nuestra propia doctrina, sino en el nivel espiritual al que Jesús nos llama. Ustedes se acuerdan que en un momento dado Jesús le está hablando a los apóstoles sobre algo muy profundo, muy espiritual, y ellos se quedan anonadados, impactados, y lo único que sale de ellos es: Señor, aumenta nuestra fe, porque sabían que para poder alcanzar eso tan hermoso, pero tan profundo, tan elevado por encima del entendimiento de ellos, tenían que tener más fe, y entendían por qué el Señor les hablaba de esa fe, porque el Señor les explicaba a Abraham, porque el Señor quería que se elevaran, que se subieran, que estuvieran donde Él está, porque no era imposible, no es imposible elevarnos a eso, porque Jesús es un Dios misericordioso, un Maestro perfecto, un Maestro que ama de verdad, porque Él es el amor. Por lo tanto, a nosotros nunca nos va a pedir algo que no podamos darle. Él nos pide lo que podemos darle. Y por eso en el Evangelio vemos muchos pasajes en los que el sentido común del hombre diría: este maestro es muy duro, si este maestro no tiene compasión, porque, por ejemplo, Pedro camina sobre el agua y da muchos pasos, pero se empieza a hundir y el Señor lo saca, pero no lo felicita, sino que le dice: hombre de poca fe. No porque sea cruel, sino porque es perfecto, porque Él quería que Pedro le diera todo y llegara hasta donde Él. Y por eso entendemos que Dios odia la tibieza, la mediocridad. ¿Por qué? Porque Él sabe que así no llegamos, así no entramos a su santuario. Para entrar al santuario tenemos que darlo todo, entregarle todo al Señor y atrevernos a desear solo eso, que nosotros solos no podemos alcanzarlo, pero cuando Él sabe que nosotros de verdad deseamos eso, Él nos completa lo que nos falta. Eso se llama ser cristocéntrico. Para entrar en el centro de la cruz
Nosotros necesitamos saber nuestras limitaciones y entender que por sí mismos no podemos llegar a alcanzar lo que necesitamos para superar lo que nos separa de Dios, el pecado, todas nuestras carencias y limitaciones. Sin embargo, cuando el Señor sabe que nosotros queremos eso, que lo deseamos, que está en nuestro corazón con toda sinceridad, entonces Él, en esa unidad del crucificado con nuestro bautismo, en esa muerte en Él, nos completa, porque precisamente redención quiere decir completar. Eso es lo que Jesús hace al redimirnos. ¿Qué nos falta a nosotros cuando el Nazareno se encarna? ¿Qué nos vino a traer? ¿Qué nos faltaba? Pues nos faltaba nada menos que la vida. La habíamos perdido. El pecado original entró la muerte al mundo. Por lo tanto, antes de Jesús llegar estábamos muertos en el pecado, esclavos del demonio. Entonces, esa cruz y esa sangre del Señor reconcilian la humanidad con Dios para sacarnos de esta prisión, de este destierro y devolvernos la vida. Entonces, des en cuenta lo importante que es el perdón, para que yo entienda que Dios me perdonó y que Él vino a rescatarme de esta muerte, de esta caída. Yo entonces tengo que decir, si Él me perdonó, yo tengo que perdonar. Esa es la unión con esa cruz. Para yo entrar al centro de esa cruz, tengo que entrar con el perdón. Es de la única manera. Por eso, seguramente que ustedes han tenido experiencias particulares en un momento de confesión o preparándose para confesarse o después de haberse confesado, que ocurren cosas en nuestro corazón. Hay movimientos que ocurren por el sacramento y esto mueve dentro de nosotros muchas dimensiones, y en esas dimensiones habitan las huellas del camino, las memorias, los depósitos de tantas tentaciones, tantas cosas misteriosas, porque es nuestra vida, nuestro caminar, nuestro peregrinar, y todo eso está en nosotros. Y cuando venimos a confesarnos, nosotros de adentro sentimos que el Espíritu Santo quiere que derramemos todo eso que está detenido en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y lo dejemos fluir hacia el sacerdote. Y no necesariamente esto tiene que ser 1.000.000 de palabras. A veces la expresión de todo un inmenso universo de situaciones interiores se da con una frase perfecta, una frase que está localizada exactamente en cada punto donde al pronunciarla hay una liberación. Ustedes se dan cuenta cómo santos como San Antonio de Padua tenía unas oraciones increíblemente corticas para exorcizar. Eran unas pocas palabras, pero eran tan perfectas que él, cuando las pronunciaba, liberaba posesos que nadie había podido liberar. Entonces, no era cuántas palabras recitaba, no era cuán larga era esa oración exorcística, sino la fuerza espiritual que venía de esa persona que es capaz de entregar todo un océano de fuerza espiritual en unas pocas palabras. Y eso sucede en la confesión cuando nuestro corazón ya entiende qué es lo que va a hacer, cuando nuestro corazón se prepara para entregarle a Dios todo aquello que está detenido en una forma mala,
porque en nosotros se acumulan muchas cosas que no son de Dios, que nos separan de la amistad de Dios, que nos separan de la amistad del prójimo, que nos separan de la responsabilidad con la iglesia y con la misión que tenemos. Y entonces, cuando logramos tener este aire del Espíritu Santo en nosotros y podemos concebir dentro de nosotros lo que tenemos que entregar en la confesión para perdonar y para poder ser perdonados al nivel que necesita nuestra alma. Ustedes saben que Jesús nos enseñó la oración perfecta, que es el Padre Nuestro. En una frase del Padre Nuestro ocurre algo que es el cuidado del Mesías para que nunca le mintamos a su Padre. Porque cuando se dice, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden, no hay nada más perfecto que esa oración, porque sabemos y nuestra alma sabe que si yo no estoy perdonando bien, a ese nivel me perdona el Señor, exactamente a ese nivel. Entonces no hay forma de mentirle, pero el Señor quiere que yo perdone bien. El Señor quiere que yo entienda lo importante que es encontrarme con ese perdón al nivel que Dios me está perdonando a mí. Y uno diría, pero ¿cómo puedo yo perdonar al nivel de Dios? ¿Cómo me puedo igualar con la divinidad y el amor perfecto? Pues aquí hay algo muy importante de entender. Jesús nos dice, nosotros tenemos que convertirnos en otro Cristo. Nos tenemos que cristificar. Ustedes se dan cuenta que la iglesia nos deja reliquias, testimonios que Dios escoge precisamente como pedagogía. Un santo incorrupto. ¿Para qué? Ustedes saben que el cielo está lleno de santos, billones de santos en el cielo. ¿Y cuántos incorruptos hay? Muy pocos. ¿Cuántos santos canonizados? Muy pocos comparado con la población del cielo. Sin embargo, es una muestra que Dios le da a la iglesia para enseñarle de que sí se puede cristificar un cristiano, se puede convertir en otro Cristo, puede convertir esa sangre en la sangre del Señor, y por esta razón no se corrompe la carne después de la muerte, porque es la sangre de Jesús la que está ahí, y por eso queda incorrupta, porque la sangre humana se corrompe, pero la sangre mística de la Eucaristía no, y por eso ese cuerpo queda incorrupto. Ahora, la confesión, cuando verdaderamente tiene la conciencia del perdón, es perfecta, absolutamente perfecta, porque antes de usted tratar de acordarse de sus pecados, lo primero que debe acordarse es del perdón. ¿En qué nivel está usted con el perdón? ¿Hay algo, hay alguien, de alguna forma, que usted no ha perdonado? Ustedes se dan cuenta que en estos días las lecturas de la iglesia nos llevan por todo este pueblo hebreo y todo lo que viven, y como, por ejemplo, hace poco se hablaba de ese pueblo que en Meribá, en Masá, tentaron a Dios, lo acusaron a Dios, lo desafiaron, y Dios los iba a eliminar. Moisés era ese intermediario increíble ante Dios, y Dios aceptaba la intercesión de Moisés muchas veces, y nos damos cuenta cómo es que nosotros a veces no perdonamos a Dios. Seguramente ustedes han encontrado situaciones personales o personas que ustedes conocen que, siendo muy católicas,
muy activas en la iglesia, muy grandes en sus ministerios, de repente les sucedió algo muy doloroso y muy difícil y se detuvieron y no perdonaron a Dios y se ofendieron con Dios. Yo he conocido gente así y gente que era muy buena en la iglesia y de repente no pasó la prueba en el momento que el fuego llegó y le presentó semejante situación en la vida, la cual no superó. Hay algo demasiado importante en esta conversación sobre el perdón y la reparación, y es para que nosotros podamos comenzar a entender qué es la enmienda, la reparación, qué es lo que ocurre inmediatamente usted es absuelto por el sacerdote en la confesión. Usted sale a vivir su enmienda, su reparación. Esto es demasiado importante porque ¿de qué está hecho el purgatorio? Precisamente el purgatorio está hecho de todo lo que no se enmendó, todas las imperfecciones de nuestra relación con Dios. De eso está hecho. Todos los vacíos del amor de Dios en nuestra vida terrenal, que teniendo conciencia, teniendo la responsabilidad, conociendo la dimensión del pecado, sin embargo, no actuamos de acuerdo a eso y queda un vacío del amor de Dios en nuestra vida y por eso aparecen estas penas tan graves del purgatorio. Pero entendiendo la exigencia que hay para que nosotros comencemos a vivir una vida de reparación, pues yo les pongo un ejemplo. Una pareja viene a contraer matrimonio, se casan al frente del altar del Señor y salen a comenzar su matrimonio. Ese sacramento los unió, pero fue el principio. Y eso es exactamente lo que sucede con la confesión. Al confesarnos, restablecemos nuestra amistad con Dios y salimos a vivir con Dios, fieles a Dios. Y eso es un paso de reparación, porque nos vamos a reparar todo lo que no hicimos bien antes de esa confesión. El desorden en que vivíamos, la desobediencia a Dios por un pecado, por muchos pecados, por cualquiera que sea la realidad espiritual de esa confesión. Y entonces, a partir de ese momento de la absolución, comienza la reparación, que es mi batalla espiritual, donde yo me enfrento a esas tentaciones que me han tumbado, por las cuales me he tenido que ir a confesar, pero también entendiendo algo muy importante, que para que haya reparación tiene que haber renunciación al pecado y yo tengo que entender de que verdaderamente en mi corazón, para que el diablo me tumbe, tiene que ser en medio de una batalla contra esa tentación, nunca voluntariamente. Esa es la batalla espiritual del cristiano que camina con Dios. Camina con Dios y sabe que es débil, y sabe que es vulnerable, y sabe que es un pecador. Y pone la pelea, la batalla, y se enfrenta, y no todas se las gana. Por eso el Señor nos dejó el sacramento de la confesión. Pero más vale que cuando caigamos, caigamos en la lucha contra la tentación y no entregándonos voluntariamente con las manos arriba, porque cuando nos confesamos sabíamos que íbamos a cometer ese pecado otra vez sin ningún esfuerzo. Por eso este compromiso que tenemos nosotros de profundizar en el sentido del perdón, de la reparación, es Cuaresma, es el don de Cuaresma. ¿Ustedes quieren entender qué es Cuaresma? Ustedes saben que la iglesia tiene una catequesis particular, específica sobre la Cuaresma.
Y en la Cuaresma aparecen elementos que siempre están ahí. Arrepentirse, un alto en el camino, reconciliarnos con Dios y revisar este corazón para ver en qué se encuentra con relación a Dios y al prójimo. Mirar nuestra vida en la iglesia, en qué estado se encuentra. Sentir por el prójimo. Por eso la iglesia habla de la limosna. Sentir la necesidad de tener en el corazón un deseo de que toda la humanidad se salve. No solamente yo, no solamente mis seres queridos, sino que la humanidad se salve. Miren, cuando uno pertenece a movimientos marianos que son muy beneficiosos para el alma, porque la Virgen, la escuela de María es una escuela extremadamente importante para aprender estos misterios de los que estamos hablando, para aprender sobre Jesús y lo que Él nos dejó como evangelio. Entonces, de las cosas más hermosas que encontramos con María es precisamente la capacidad de que yo pueda sentir el amor por el prójimo, por la humanidad. En Fátima ocurre algo extraordinario y en forma pequeña es inmenso, pero aparece tan pequeño que mucha gente como que no lo ha pensado bien. Ustedes saben que el ángel le enseñó a los pastorcitos a orar y oraciones de ese ángel las tenemos en el rosario. Y una de esas oraciones, el ángel dice que el Señor se apiade de las almas, que las lleve a todas al cielo y que se apiade especialmente de aquellas que necesitan de su infinita misericordia, ¿no? Ustedes saben que ese es un ángel el que enseñó esa oración, no un ser humano. ¿De dónde viene esa oración? Del cielo. ¿De quién? Pues nada menos que de Dios, porque todo lo que los ángeles hacen es la voz de Dios, son mensajeros de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos esos brazos extendidos en la cruz y esas palabras últimas cuando Él dice, tengo sed. Ustedes saben que Él tiene sed de almas. Y esa sed de Jesús se tiene que encontrar con nuestra sed. Nosotros debemos tener sed de almas también, sed de Dios. Y ahí nos encontramos en esa sed que solo la sacia la salvación de las almas. Por eso, ese celo por las almas, ese celo por la iglesia, es lo que nace en el corazón del hombre cuando el hombre entiende el perdón, cuando el hombre entiende la reparación. Nos enseñan los santos que la forma más rápida de reparar pecados es llevándole a Dios a la gente. No hay nada que pueda reparar pecados más rápido que usted llevarle a Dios a la gente. Precisamente esa es nuestra misión. Somos pescadores de almas, de hombres. Y cada vez que nosotros testificamos a favor de Dios, sembramos esa semilla, entendemos la misión. San Pablo nos las deja clarísima cuando dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Es importante estar claro en eso porque nosotros nunca podríamos esperar de que por algo que yo diga, por algo que yo enseñe, por algo que yo predique, alguien se va a convertir. Nunca puedo pretender eso, ¿no? Yo cumplo con traer un ministerio profético que edifica la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son Jesucristo. Nada nuevo, el Evangelio, pero nunca voy a pretender que ese construir venga de mí
y que esa fuerza sea la que hace posible que un alma se enamore de Dios. No, solo Dios puede hacer crecer, pero el trabajo mío es sembrar y regar, siempre hacer eso. Esa es nuestra misión. Pero para uno sembrar bien, tiene que amar bien, porque cuando yo siembro es porque yo quiero la salvación de las almas. Eso es amar bien. El amor más perfecto que podemos tener entre nosotros es que todos nos salvemos. Es el más perfecto. Si yo estoy aquí con ustedes y los miro como lo estoy mirando desde acá, sí, en mi corazón, el deseo más grande que tengo yo no es que ustedes se salven todos. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Sería absurdo que estuviera parado aquí al frente de ustedes si en mi corazón el deseo más importante que debe haber es que todos ustedes y yo nos salvemos. Eso debe ser. Esa debe ser nuestra luz, nuestra guía. Miren que usted camina por las calles y en una ciudad tan grande como esta, multitudes cruzan su camino. No hay absolutamente nada accidental en la vida cristiana. No. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Cuando usted cruza, toda esa gente que cruza en una ciudad grande todos los días, todas esas personas están en su camino. Todas esas personas le pertenecen a usted y usted le pertenece a ellas. Y esas personas están en el libro de su vida. Por eso tenemos que asegurarnos de que seamos esas vasijas de barro que llevan el tesoro siempre. O sea que cuando yo me desplazo entre la gente, en mí está el Espíritu de Dios y ese Espíritu bendice a todos, porque la intención más grande que yo tengo es que todos se salven. Ustedes, al leer los Hechos de los Apóstoles, pueden leer algo extraordinario del principio de la iglesia. Primero, cuando Jesús resucita, está 40 días entre los apóstoles y ellos llenos de miedo todavía, porque no habían recibido el Espíritu Santo y no fueron a ninguna parte a contarle a nadie que Jesús había resucitado, en ningún momento. Pero cuando asciende el Señor al cielo y a los 9 días envía el Paráclito, es como un terremoto. Esos apóstoles salen sin miedo y se van a predicar al resucitado. Entonces pasan cosas extraordinarias. La gente en Jerusalén ni siquiera se preocupaba ya de llevarles los enfermos para que los tocaran, para que les impusieran manos. Ni siquiera. Los sentaban en la calle por donde sabían que pasarían los apóstoles para el templo, que pasaban todos los días. Y ya con pasar ellos se sanaban todos. Desen cuenta la fuerza tan poderosa de lo que es llevar uno el tesoro. Y hay que tener algo muy claro: nosotros todos llevamos ese tesoro. Y quizás ni los apóstoles vieron cuántos se sanaron, ni les interesaba. Y nosotros tampoco veremos las maravillas que Dios puede hacer desde nosotros cuando existimos entre la gente en una ciudad como esta. Y no importa, porque no debe ser nuestro interés el mirar cuántas cosas pasan por lo que yo hago o lo que soy. No, pero lo que sí debemos saber es que si nosotros estamos llenos de Dios, Dios actúa y bendice todas las almas que cruzan nuestro camino. El don más maravilloso, el tesoro más grande que nos llevaremos el día que comparezcamos ante Jesús. Eso lo debemos tener claro. Entonces, que esta cuaresma sea una cuaresma de bendiciones que lleguen a nuestro corazón
como llega todo lo de Dios. Todo lo de Dios llega en la forma más pequeña. Sí, no llega con trompetas ni con rayos y centellas. Llega en la forma más sencilla, humilde, imperceptible. Así llega. Y por eso lo que Dios quiere de nosotros es nuestra sincera conversión del corazón. Porque así quiere decir que nos detuvimos, nos miramos fijamente al corazón y nos dimos cuenta de lo que hay que cambiar y decidimos hacerlo. Eso se hace en un instante y su vida se transforma y Dios actúa sobre esa decisión. La vida nuestra está hecha de decisiones. La vida nuestra fue creada en un instante por Dios. Él quiso crearnos en un instante y en un instante se puede transformar nuestra vida. Le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, desde el capítulo 8, versículo 7. El punto de vista de la caridad. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida la que nos acerca a Dios, ni va a faltarnos por no comer, ni va a sobrarnos por comer. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de los sacrificios de los ídolos? Palabra de Dios. Y sabemos cómo sucede esto de a menudo, el mal ejemplo, gente que practica cosas que no debe y otros que son más débiles los siguen. Ustedes saben todos los males que hay en nuestra iglesia hoy con la nueva era, y es porque el curita de la iglesia o la monjita o la señora de sociedad o aquel que es tan respetado entre los de la parroquia les enseñaron cosas que no deben y todos la practican. Por eso nuestra responsabilidad es demasiado alta. El Señor nos ha puesto una barra muy alta que se llama el Evangelio, y ahí está todo muy claro. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es esto, que a muchos católicos se le olvida, especialmente en el tiempo de hoy que hay tanta confusión y tanta información. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Señor. Todo ha sido revelado ya. Lo único que la iglesia espera es el regreso de Jesús. Nada más. Nada más. Por eso, si alguien le viene a decir a usted que tiene un mensaje nuevo fuera de lo que es el Evangelio, no le toquen ni la ropa, porque no hay tal cosa. El Señor mismo nos lo dijo. Por eso en Jesús se cumplen todas las profecías y todos los profetas. Jesús le da pleno cumplimiento a la ley. Por lo tanto, ya todo está dado, todo está hecho. Lo único que esperamos es el fin de esta economía, la salvación, que terminará con la procreación. Ya no habrá más procreación, porque ya no habrá más muerte con el regreso de Jesús. Eso es lo único que esperamos. El católico que pueda vivir así va recto y bien pequeñito en obediencia hacia la casa del Padre.
porque este mundo perverso, hasta dentro de la iglesia, tiene demasiada confusión. ¿Y quiénes se confunden? Los que no vigilan el Evangelio, los que no miran la palabra de Dios, los que no se dan cuenta cuál es la guía. Y no tenemos sino una guía, nada más, y es Jesús. Y Jesús es el Evangelio. Por eso, que el Evangelio sea nuestra luz, nadie ni nada más. Amén.